Yo clavé el cuchillo en la mesa de roble que mi hermano tanto presumía de haber heredado de nuestro padre, justo en el centro, donde la madera crujió como un hueso roto. La sangre no era mía, pero el grito que salió de mi garganta era el de un hombre que acababa de descubrir que su propia sangre lo había vendido por un puñado de euros. Malditos seáis los dos, rugí, mientras mi madre retrocedía, pálida como un fantasma en esa cocina que olía a paella quemada y a mentiras rancias. Aquella noche, juré que la casa que me habían endosado no sería el final de mi ruina, sino el principio de su caída. El agua me llegó a las rodillas antes de que pudiera maldecir por segunda vez. Era el primer día en mi nuevo hogar, esa villa en las colinas de Toledo que mi hermano Javier, el agente inmobiliario estrella de la familia, me había vendido como el chollo del siglo. Mi madre, con su eterna sonrisa de viuda devota, había insistido: hijo, es perfecto para ti y los niños. Olvídate del divorcio, empieza de cero. Pero el cero llegó literal, un torrente subterráneo que nadie mencionó, brotando del suelo como venganza de la tierra misma. Perdí todo en horas: los muebles de segunda mano, los juguetes de mis hijas, los últimos ahorros que me quedaban después de que Elena me dejara por ese cabrón de su jefe. Y ahora, mirando las paredes agrietadas y el barro que se tragaba mis sueños, supe que no era un accidente. Era una trampa. Javier siempre había sido el dorado, el que cerraba tratos en Madrid mientras yo sudaba en la fábrica de cerámica en Talavera, moldeando platos que nadie compraba. Él, con su traje impecable y su sonrisa de tiburón, había escalado gracias a contactos que yo nunca tendría. Mamá lo idolatraba. Lo llamaba el salvador de la familia después de que papá muriera en ese accidente de coche que olía a alcohol y a deudas. Yo era el tonto, el que enviaba dinero cada mes para que ella no vendiera la casa familiar en el pueblo. Pero cuando le conté lo del divorcio, lo de cómo Elena se llevó a las niñas y la mitad de nada porque no había nada que partir, ellos me ofrecieron salvación. Compra esta casa, dijo Javier por teléfono, su voz ronca de tanto fumar puros en reuniones. Es hipoteca baja, terreno grande, y yo te hago el papeleo gratis. Mamá ya la vio, es un sueño. Mentira. La casa era un pozo negro, un activo tóxico que Javier había sacado del mercado porque nadie más la quería. La inundación no era un secreto, era el motivo por el que el precio era una miseria. Llamé a Javier esa misma noche, empapado hasta los huesos, con el teléfono pegado a la oreja mientras el agua lamía las escaleras. Hermano, ven aquí ahora mismo, se está inundando todo. Su risa al otro lado fue como un latigazo. ¿Inundando? Eso es temporal. Un desagüe obstruido. Mañana mando a un fontanero. Colgó, y yo supe. Recordé las fotos que me envió, el jardín seco, la piscina vacía que parecía cristalina. Pero en persona, el olor a humedad crónica lo delataba todo. Mamá lo sabía. Ella había firmado los papeles como avalista, fingiendo que era por amor filial. ¿Por qué? Dinero. Javier estaba en quiebra. Sus comisiones evaporadas en apuestas en el casino de la Gran Vía. Necesitaba deshacerse de esa propiedad fallida. Y yo era el idiota perfecto, divorciado, endeudado, desesperado por estabilidad para las visitas de las niñas. Al día siguiente, cuando Javier llegó en su Audi y reluciente, con el traje salpicado de barro al bajar, fingió sorpresa. Joder, Mateo, esto es peor de lo que pensé. Abrazó a mamá, que había llegado antes con una olla de cocido para consolarme, como si sopa pudiera borrar el desastre. Sentados en el porche, con el sol de Castilla castigando nuestras caras, me soltaron la excusa: fue un error de tasación, hijo. El informe no mencionaba filtraciones. Mentira otra vez. Yo había visto el contrato,
Las cláusulas sobre riesgos geológicos estaban ahí, en letra pequeña. Pero Javier me había dicho: no te preocupes. Confía en mí. Mamá asentía, sus ojos evasivos, recordándome cómo papá siempre decía que yo era el fuerte, el que no se rinde. Fuerte. Ja. Esa noche, solo en el motel barato de Ocaña, con el agua goteando de mi maleta, la rabia se enroscó en mi pecho como una serpiente. No era solo la casa. Era la traición, mi hermano, mi sangre. Me había usado como peón para salvar su cuello. Y mamá, la que me crió con cuentos de honor familiar, había firmado mi ruina. Decidí no denunciarlos de inmediato. La ley en España es un laberinto para tontos como yo, con Javier's contactos en el registro de la propiedad. El caso se arrastraría años, y yo no tenía dinero para abogados. No, la venganza tenía que ser personal, quirúrgica, como tallar una pieza de cerámica defectuosa hasta que sangrara a verdad. Empecé por investigar. En la Biblioteca Municipal de Toledo, entre estanterías polvorientas que olían a historia olvidada, devoré expedientes públicos sobre propiedades inundables en la zona. La casa tenía historia, construida sobre un antiguo cauce del Tajo, vendida 3 veces en 5 años, siempre con inundaciones. Javier la había adquirido a precio de saldo de un Kenstracter en bancarrota, sabiendo el riesgo. Emails saqueados gracias a un viejo amigo informático de la fábrica revelaron chats entre él y un tasador corrupto: haz que parezca oro, y te doy el 20%. Mamá estaba en copia, comentando: pobre Mateo, necesita esto. La furia me consumía en las noches, cuando conducía de vuelta a Madrid para ver a las niñas. Lucía, de 8 años, me preguntaba por qué papá vivía en un hotel. Y Clara, la pequeña, dibujaba casas con techos que volaban. Papá, ¿por qué no tenemos casa como antes? Elena, con su nueva vida en un piso de Chamberí pagado por su amante, me miraba con lástima fingida. Mateo, supéralo. La casa era una mierda desde el principio. Ella lo sabía. Javier se lo había contado todo, riendo en una cena post-divorcio. Otra traición en la cadena. Pero Elena era Caleteal. Mi blanco eran ellos dos. Planeé en silencio, como un lobo en las dehesas manchegas, esperando el momento. El primer paso fue sutil: contacté a un periodista freelance de El País, un tipo llamado Raúl que cubría fraudes inmobiliarios. Le di pistas anónimas sobre la casa, con fotos del desastre y extractos de emails. Esto huele a estafa familiar, le dije por teléfono, voz distorsionada. 2 semanas después, un artículo salió: el chollo inundado, como un agente de Toledo engaña a su propio hermano. Javier lo negó en redes, llamándolo calumnia de un perdedor. Pero el daño estaba hecho. Clientes cancelaron citas, su oficina en la plaza de Zocodover se vació. Mamá me llamó llorando: hijo, ¿fuiste tú? Javier está destrozado. Destrozado, repetí, saboreando la palabra. Como yo cuando el agua se llevó mis sueños. Pero no paré ahí. La psicología de Javier era predecible, arrogante, adicto al riesgo. Sabía de sus deudas en el casino. Un informante en el bistró de la esquina me lo confirmó. Usé eso. Abrí una cuenta falsa en una app de apuestas, El Lobo de Toledo, y empecé a chatear con él como un inversor misterioso. He leído sobre tu talento. Quiero invertir en propiedades. Pero primero, una apuesta: dobla tu deuda en blackjack, y te doy el contrato. Picó, como el pez en el Tajo. Perdió 50.000 euros en una noche, pidiendo prestado a usureros que yo conocía de la fábrica. Mamá, desesperada, vendió joyas de papá para tapar el agujero. Mateo, ayúdanos, suplicó en mi puerta del motel. La miré, su rostro surcado de arrugas que no había notado antes, y sentí un pinchazo.
H y J o signo de interrogación en IO. Cómplice. El conflicto se enredó cuando las niñas se involucraron. Lucía oyó a Elena hablando por teléfono: tu hermano es un psicópata. Mateo. Está destruyendo a su familia. Las visitas se volvieron tensas. Clara lloraba pidiendo a su tío Javier, que ahora era el pobre tío en sus cuentos. La sociedad de Toledo murmuraba: el ceramista traicionado contra el agente corrupto. Amigos de la infancia me evitaban, temiendo el escándalo. Otros, como mi compañero de fábrica Paco, me daban palmadas: bien hecho, cabrón. La familia no traiciona. Pero la ley asomó. Javier denunció acoso. Y un policía de la comisaría de La Vega me interrogó. Señor Ruiz, esto es venganza personal. Podría acabar en cárcel. Le sonreí: oficial. La cárcel es para ladrones, no para víctimas. La tensión crecía como el cauce del río en tormenta. Javier, acorralado, contraatacó, difundió rumores de que yo era un mal padre, que el divorcio fue por mis infidelidades. Elena lo respaldó, negándome visitas. La rabia me cegaba. En el taller, rompí un torno, cortándome la mano hasta el hueso. Sangre en la arcilla roja, como un presagio. Mamá me dio, invitándome a una cena para reconciliarnos en la casa familiar del pueblo. Un cortijo en las afueras de Consuegra con molinos que giraban como testigos mudos. Fui, arma en el alma, un USB con pruebas irrefutables de la estafa. Listo para grabar confesiones. Aquella noche, bajo la luna llena que plateaba los campos de viñedos, la cena fue un campo minado. Javier bebía Rioja como si fuera antídoto, su cara hinchada por noches sin dormir. Mamá servía gazpacho con manos temblorosas, hablando de papá, de cómo la familia debe unirse. Yo esperé, comiendo en silencio, hasta que solté el anzuelo. Hermano, ¿por qué me vendiste esa casa sabiendo que se inundaría? Él se rió, vino derramándose. Porque eras un perdedor, Mateo. Siempre lo has sido. Mamá y yo solo queríamos ayudarte a tocar fondo. Confesión. Grabada. Mamá palideció. Javier, cállate. Pero era tarde. El clímax estalló cuando Javier, ebrio, me empujó contra la pared, el plato de cordero al horno volando en astillas. Tú arruinaste todo con tus chivatazos. La prensa. Las deudas. ¿Eres un traidor? Lo derribé de un puñetazo. El primero en 30 años de hermanos. Sangre en su nariz. Eco en el comedor. Mamá gritó, interponiéndose: basta. Por Dios. Basta. En ese caos. El twist me golpeó como un rayo. El teléfono de Javier vibró en el suelo. Pantalla iluminada. Un mensaje de Elena. Amor, ¿ya le contaste a tu hermano sobre el testamento? Mamá firmó todo para nosotros después de la inundación. Él no hereda nada ahora. El testamento. Papá había dejado la casa familiar dividida, mitad para mí, mitad para Javier. Pero mamá, con Javier's influencia, lo había alterado post-mortem, usando la inundación como excusa para proteger mi parte, transfiriéndola a ellos. La traición se profundizó. No era solo la casa inundada. Era mi herencia, mi futuro, robado para saldar deudas de Javier. Elena, la ex mujer, era la amante de mi hermano. Todo encajaba: el divorcio orquestado, las visitas restringidas, la inundación como catalizador para invalidar mi estabilidad y justificar el cambio. Mi mundo se derrumbó de nuevo, pero esta vez con claridad asesina. Los golpeé a gritos, revelando el mensaje. Mamá sollozó: hijo, era por el bien de la familia. Javier necesitaba. Javier, limpiándose la sangre, murmuró: y tú, Mateo, eras el sacrificio perfecto. Huí al amanecer. El USB en el bolsillo. El corazón un yermo. La venganza ya no era chollo, era inevitable. Entregué las pruebas al notario y al fiscal.
fraude testamentario, estafa agravada, coacción familiar. Javier acabó en prisión preventiva en la cárcel de Ocaña. Su imperio inmobiliario embargado. Mamá, despojada de todo, se mudó a un asilo en el pueblo. Visitas negadas por daño emocional. Elena perdió la custodia parcial. Las niñas volvieron a mí, preguntando por qué el tío era malo. Yo reconstruí, vendí la arcilla rota. Compré una casita seca en las afueras, con jardín para que jugaran. Pero el precio fue irreversible. En las noches, el agua soñada me ahoga aún, la Ateret se disuelve en vacío. ¿Valió la pena? Javier me escribe desde la celda, hermano. Perdóname. No respondo. La familia muere en la traición, y la mía se ahogó primero en un charco de mentiras. Los días después de la cena en consuegra se convirtieron en un borrón de trámites y terapia obligatoria. El psicólogo del Centro de Salud Mental en Toledo, un hombre calvo llamado Dwight Vargas con ojos de sabueso cansado, me repetía, Mateo, la venganza es un río que te arrastra a ti también. Yo asentía, pero en mi mente, el Tajo rugía, llevando cuerpos de traidores. Las niñas, Lucía y Clara, llegaron a mi motel temporal con maletas de princesas Disney, sus caritas pálidas por las mentiras de Elena. Papá, ¿por qué la tía Elena grita tanto por teléfono?, preguntaba Lucía, mientras yo les preparaba bocadillos de jamón en la cocina minúscula. Es porque los adultos a veces se pierden. Mi amor, mentía yo, sabiendo que Elena era el hilo que unía todo el nudo. Investigué más profundo esa semana, impulsado por un insomnio que me hacía vagar por las calles empedradas de Toledo al alba, donde los conventos susurraban secretos antiguos. Elena y Javier, su affaire empezó un año antes del divorcio, en una convención inmobiliaria en Barcelona. Emails robados lo confirmaban, citas en hoteles de la Diagonal, promesas de una vida mejor sin el perdedor. Ella, con su carrera en marketing para una firma de vinos, había sido el cebo perfecto para Javier's ambiciones. Juntos, planearon el testamento. Mamá, vulnerable tras la muerte de papá, firmó bajo presión emocional. Si no ayudas a Javier, la familia se hunde, le decían. ¿Y la inundación? El detonante. Probaron que yo era inestable, incapaz de manejar herencia. Ingenioso. Cruel. La sociedad se dividió como un mal corte de paella. En la fábrica, Paco organizó una colecta para mi nueva casa, pero otros, amigos de Javier, me escupían, eres un Judas, Mateo. La sangre no se lava con denuncias. El honor manchego, ese código silencioso de lealtad familiar, me condenaba. Mamá me visitó una vez, en el Parque de la Vega, con un ramo de margaritas marchitas. Hijo, Javier está solo en esa celda fría. No puedes perdonar. Sus ojos, antaño fieros como los de una gitana en feria, ahora suplicaban. Le devolví las flores, perdonar es para santos. Mamá, tú elegiste al diablo. Se fue cojeando, y yo sentí el primer regusto amargo del H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN. Destruye a la mujer que me parió. El clímax se cocinaba lento. Javier's juicio se acercaba, y yo fui testigo clave. Pero antes, un conflicto nuevo, las niñas oyeron rumores en la escuela. Lucía llegó llorando, los niños dicen que mataste al tío con palabras. La abracé, su cuerpecito temblando contra mi pecho, y juré protegerlas. Llamé a un mediador familiar, una mujer dura de Salamanca llamada Rosa, que negoció custodia compartida con Elena. En la reunión, en una oficina gris de la calle Comercio, Elena me miró con odio puro, tú lo arruinaste todo, Mateo. Javier era mi futuro. Tu futuro era mi hermano, puta, escupí, y Rosa intervino. Pero en ese momento, vi la grieta en ella, miedo, no arrogancia. Buena. Usé eso. Anónimamente.
Filtré a un tabloide de Madrid fotos de Elena y Javier en la Costa Brava. Besos robados. El escándalo explotó, amante de agente corrupto, la doble vida de la ex de la víctima. Elena perdió su trabajo, su jefe. El cabrón que la ayudó. La despidió por daño a la reputación. Llamó histérica, eres un monstruo, las niñas te odiarán. Pero cuando recogí a Clara de la guardería, me abrazó, papá. La mamá llora mucho. ¿La casa nueva tiene piscina? Compré un pisito en el barrio de Las Tendillas. Seco como hueso. Con balcón a la catedral. Pequeño triunfo. Mamá se derrumbó entonces. El asilo en Consuegra la rechazó por deudas. Javier, sin embargo, lo dejó seco. Vino a mí, mendigando, Mateo. Alquílame un cuarto. Haré lo que sea. La dejé entrar. No por piedad, sino por control. Cosía. Lavaba. Contaba historias de papá para las niñas. Pero de noche, la oía llorar en el sofá cama, murmurando perdóname, hijo. La psicología humana es frágil, la suya se quebró primero. Un día, encontró el USB olvidado, pruebas, grabaciones. Dios mío, ¿esto es lo que has hecho? Sollozó. Lo que habéis hecho vosotros. Corregí. Esa noche, intentó un twist propio, llamó a Javier abogado, ofreciendo testificar en contra mía por reducción de pena. Lo grabé todo. La cadena de consecuencias se aceleró. El juicio en la audiencia de Toledo fue un circo, flashes de prensa. Vecinos en las gradas. Javier, esposado. Me miró con ojos hundidos, hermano. Retiro la denuncia. Fue un error. Mentira final. Mamá testificó. Voz quebrada, mi hijo menor. Lo traicionamos por amor equivocado. El juez, un viejo de bigote gris, dictaminó 10 años para Javier por estafa y falsedad. Mamá. 2 de libertad vigilada. Elena, multada por complicidad. Yo gané la herencia íntegra, pero el cortijo de consuegra ahora era un cascarón vacío, vendido para pagar costas. En el Eztemez, la venganza dejó cicatrices. Las niñas florecieron en la nueva casa, pero Lucía dibuja familias rotas. Mamá vive conmigo. Sombra silenciosa. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN con yéndola viva. Javier. Desde la cárcel. Envía dibujos navideños para las niñas. No los tiro, los guardo. Recordatorio. El río de Vargas tenía razón, me arrastró. Pero crucé al otro lado. ¿Justicia o venganza? En España, bajo este sol implacable, son lo mismo. La arcilla de Talavera siempre ha sido mi ancla. Roja y terca como la tierra que me vio nacer. Después del juicio, volví a la fábrica. Manos en el torno. Moldeando jarrones que nadie compraría pero que me mantenían cuerdo. El jefe, un vasco gruñón llamado Iñaki, me dio el puesto de supervisor. Has sobrevivido a peores inundaciones. Ruiz. Ahora, lidera. Era su manera de decir bien hecho, pero en mi cabeza, cada giro del torno era un cuello que apretaba. Javiers. Mamás. Elanas. Las niñas se adaptaban. Clara aprendía a nadar en la piscina municipal, riendo sin saber que el agua era mi némesis. Lucía. Más lista. Me preguntaba, papá, ¿volverá el tío? Dice la abuela que lo echas de menos. Mentía con una sonrisa, todos echamos de menos lo que fue, no lo que es. Pero el pasado no se moldea tan fácil. Mamá, en el pisito, se convirtió en un fantasma doméstico, fregaba suelos hasta sangrar. Cocinaba excesos de migas y pisto que nadie pedía. Sus ojos, antes chispeantes con chismes del pueblo, ahora evitaban los míos. Una noche, mientras las niñas dormían, me confesó en la cocina, bajo la luz amarilla del flexo, Mateo, tu padre. Él sabía de las deudas de Javier. Me obligó a encubrirlo antes del accidente. Twist dentro del twist, papá no murió limpio,
bebió esa noche para olvidar préstamos que Javier había contraído a su nombre. La familia era un pantano desde siempre. Y yo, el último en chapotear. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació, pero canalizada. Empecé un blog anónimo, Sombras Inmobiliarias, exponiendo fraudes en Toledo y Madrid. Lectores anónimos compartían historias, viudas estafadas, jóvenes endeudados por chollos tóxicos. Javier's firma colapsó, ex clientes demandaban. Él, en Ocaña, perdía peso, según cartas que mamá leía en secreto. Está arrepentido, hijo. Dice que te quiere. Arrepentimiento. La palabra me revolvía el estómago como vino agrio. Visité la cárcel una vez, por curiosidad sádica. Javier, tras el cristal, en mono naranja, parecía un eco, barba descuidada, ojos hundidos. Mateo, hermano. Perdóname. Fue el pánico, las deudas. Mamá y yo. Te queríamos proteger. Proteger. Rey, amargo. Protegiste tu culo, Javier. Ahora, pudre el tuyo. Fuera. La sociedad evolucionaba. Paco me presentó a una ceramista de Ávila, Ana, con manos callosas y risa que cortaba la niebla. Cenamos en un mesón de la judería, comiendo venado con morcilla, hablando de glaseados y grietas en el alma. La venganza es como el horno, quema lo viejo para hacer espacio, dijo ella, ojos verdes como olivos. Por primera vez, sentí calor no destructivo. Pero el conflicto familiar persistía. Elena exigía dinero para terapia de las niñas, alegando trauma por el escándalo. En el juzgado de familia, un edificio burocrático en la calle Duque de Lerma, nos enfrentamos de nuevo. Ella, maquillada para ocultar ojeras, suplicó, Mateo, por las niñas. Javier me dejó en la ruina. Tú lo elegiste, respondí. El juez falló a medias, pensión mínima, custodia mía principal. Victoria pírrica. Las niñas volvían fragmentadas, contando mamá tiene un novio nuevo. Mamás H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN culminó en un intento de suicidio, pastillas en el baño, encontrada por Clara, que gritó hasta despertar al barrio. La llevaron al Hospital Virgen de la Salud, estómago bombeado. Yo a su lado en la sala de espera, oliendo a desinfectante y derrota. ¿Por qué, mamá? Susurré cuando despertó. Tubos en brazos. Porque te perdí, hijo. Maté a mi familia con mentiras. Lágrimas mías, raras como lluvia en julio. La perdoné entonces, no por olvido, sino por supervivencia. Quédate, pero cambia. Instalé cámaras en casa por seguridad. Dije para vigilar. Ella se unió a un grupo de apoyo para madres culpables, en la parroquia de San Lucas, confesando pecados a un cura que olía a incienso y tabaco. El CA otra o se gestó en Navidad, en el cortijo reconstruido con mi herencia. Invité a todos, Javier en permiso carcelario, Elena con su novio un contable soso, las niñas de Puente. Mamá decoró con luces y belenes, fingiendo normalidad. Javier llegó esposado, vigilado, su presencia un veneno lento. Cenamos pavo asado, vino de la tierra, pero el aire crujía. Lucía rompió el hielo, tío. ¿Por qué nos traicionaste? Silencio. Javier miró al suelo, porque era débil. Sobrina. Y el débil paga. Elena intervino. Voz aguda, no dramatices. Todos fallamos. Yo, desde la cabecera, solté el último golpe, leí el testamento original. Voz firme, ante testigos. Pruebas de coacción. Firmas falsificadas. El novio de Elena palideció. Ella gritó, basta. Mateo, eres un tirano. Javier, roto. Admitió, tenía razón. Yo lo planeé todo. La pelea estalló, platos volando. Javier empujándome. Guardias interviniendo.
Mamá se desmayó. Corazón débil. En el caos, Clara se escondió bajo la mesa, sollozando. Lo saqué de allí, aullando, fuera de mi vida. La policía se lo llevó. Elena huyó con su hombre. Mamá, en UCI, murmuró, perdóname, por favor. La abracé, ya está. Mamá. Paga con tiempo. Las consecuencias, Javier's pena extendida. Elena's derechos parentales limitados. Yo, con Ana a mi lado, empecé un taller de cerámica para víctimas de estafas, moldeando belleza de ruinas. Pero el vacío persistía. En las noches, el río susurra traiciones. Venganza lograda. ¿Pero a qué costo? La arcilla se endurece, el corazón, quizás, también. La sierra de Guadarrama se erguía como un juez silencioso cuando conduje hacia el norte, dejando Toledo atrás por un fin de semana con Ana. Ella, con su pelo corto y botas de senderismo, me arrastró a rutas donde el aire cortaba como navaja, purificando la mugre de la ciudad. Mira, Mateo, las montañas no guardan rencor, solo crecen, dijo, mientras subíamos el pico de Peñalara, nieve ligera crujiendo bajo pies. Yo quería creerlo, pero en cada paso, veía grietas como las en mi alma, expuestas por la traición. Las niñas se quedaron con una niñera, pero Lucía llamó papá. La abuela cuenta historias tristes. Dice que el tío sale pronto. Pronto. Javier's apelación estaba en marcha. Abogados pagados por un primo lejano que aún lo veía como el héroe. De vuelta, el conflicto social se intensificó. En el mercado de abastos de Toledo, vendedores que antes me daban crédito ahora cuchicheaban el que hundió a su hermano. Honor manchego. Otra vez, la familia por encima de la justicia. Paco, leal, organizó una barbacoa en su finca, invitando solo a los buenos. Allí, bajo robles centenarios, bebimos cerveza y asamos cochinillo, pero las conversaciones giraban a mi alrededor como buitres. Mateo, ¿valió la pena? Tu madre parece un espectro. Sí, valió. Pero el toantín me carcomía, ¿y si exageré? Mamá, en terapia grupal, progresaba, dibujaba mandalas, decía el cura, símbolos de redención. Me trajo uno, un círculo roto, pero soldado con oro. Kintsugi, hijo. Las grietas hermosas. Elena contraatacó sutil, demandó por difamación, alegando que mis filtraciones la habían dejado sin trabajo. En la audiencia, en el Palacio de Justicia, con columnas que olían a historia y sudor, presentó emails manipulados, yo, amenazándola. Mentira. Mi abogado, un joven de la Universidad de Alcalá, la desmontó con timestamps. Gané. Pero ella ganó lágrimas de las niñas, mamá dice que papá es malo. Desesperación me invadió, una noche. Bebí solo en un bar de la Plaza Mayor, mirando el alcázar iluminado. Un desconocido, un ex policía jubilado, se sentó, vi tu caso en las noticias. La venganza es dulce, pero deja resaca eterna. Hablamos horas, su hija había sido víctima de un estafador similar. No pares, pero no te pierdas. El twist personal llegó con Ana. Después de 3 meses, me confesó, Mateo, estoy embarazada. Alegría y pánico, vida nueva en medio de ruinas. La abracé en el balcón, catedral de fondo, pero el miedo susurraba, podía yo, el vengador, ser padre sin sombras. Decidí más, visité a Javier en prisión. No por perdón, sino por cierre. En la sala de visitas, plexiglas sucio. Él parecía un cascarón, hermano, el bebé. Felicidades. Yo. Perdí uno con Elena, por el estrés. Otro secreto, aborto inducido por el escándalo. Culpa ajena me pinchó. Javier, ¿por qué yo? Susurró porque eras el bueno. El que nos rompería. Ironía cruel. Mamá, enterada del embarazo,
Revivió. Cocodulces manchegos. Planeó cunas. Pero el CEA otro familiar estalló cuando Javier's apelación salió, pena reducida a 5 años por colaboración. Rabia pura. Llamé al fiscal. Grité en el teléfono, es injusto. Él. Calmado, la ley es ciega. Señor Ruiz. No vengativa. Organicé una protesta pequeña, carteles en la Zocodover. Justicia para traicionados. Prensa local cubrió. Javier's primo me denunció por hostigamiento. En el calabozo temporal. Reflexioné, la venganza era un ciclo. Y yo lo perpetuaba. Consecuencias en cadena, Ana me apoyó. Pero tensó, no quiero criar un hijo en odio. Elena, sabiendo del bebé, retiró la demanda. Pero exigió visitas supervisadas. Las niñas, confusas, dibujaron familias extendidas, yo, ellas, Ana, incluso un Javier pequeño. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió, visité a mamá en la parroquia. Confesé, tal vez fui demasiado lejos. Ella, con rosario en mano, el perdón no borra. Hijo. Sana. El embarazo avanzó. Ana's barriga redonda como un jarrón de Talavera. Caminamos por el Tajo. Seco ahora en verano. Hablando futuro. Nombra al bebé como papá. Sugirió ella. Ramón. Vida de las cenizas. Javier escribió, seré tío desde lejos. Cuida a mamá. No respondí, pero guardé la carta. La sierra enseña, sombras pasan, pero raíces quedan. El nacimiento de Ramón fue un parto en el hospital de Toledo, bajo luces blancas que recordaban quirófanos de pesadilla, pero con Ana gritando vida en vez de muerte. Lo sostuve primero. Su llanto un himno que ahogaba el eco de inundaciones pasadas. Las niñas lo adoraron, Lucía le cantaba nanas, Clara le ponía pañales torcidos. Mamá, abuela otra vez, lloró bendiciones en la sala de maternidad, sus manos temblorosas en la cuna. Es un milagro, hijo. Después de tanto dolor. Dolor. Sí, pero el mío se diluía en pañales y cólicos. En noches de insomnio compartidas con Ana, riendo de eructos. Pero las aguas profundas subían de nuevo. Javier salió en condicional después de 3 años, por buena conducta. La noticia llegó por carta oficial, papel crujiente como sentencia. Él contactó, hermano. Déjame verte. Quiero conocer a Ramón. Negación instintiva. Pero Ana me dio, cierra el círculo. Mateo. Por los niños. El encuentro fue en un café neutral de la estación de Atocha, Madrid, con trenes rugiendo como fondos de juicio. Javier llegó cambiado, delgado, con tatuaje de cárcel en el antebrazo, un lobo. Irónico. Ojos claros por primera vez. Trajo un sonajero de madera, tallado en taller penitenciario. Para el pequeño traidor. Bromeó. Voz ronca. Reí, pese a todo. Hablamos horas, de papás secretos, de cómo el casino lo consumió, de Elanas nueva vida en Valencia con el contable, divorciada y arrepentida. Me odia, Mateo. Dice que tú ganaste. Gané. Pero vi su dimensión, no monstruo, sino hombre roto por ambición. Perdóname, suplicó. No puedo, admití. Pero... empieza de cero. Le di una oportunidad, trabajo en la fábrica, bajo supervisión de Iñaki. Paco gruñó, estás loco. Pero lo acepté. Conflicto laboral, obreros murmuraban. Boicots sutiles. Javier sudaba en el torno. Manos torpes. Aprendiendo humildad. Mamá floreció con el rol de abuela, visiteaba a Ramón. Contaba cuentos de molinos y ríos mansos. Pero su salud falló, cáncer de pulmón. Diagnosticado en chequeo rutinario. Fumar por estrés. Después de todo. Dijo el oncólogo. Voz clínica. Quimio en el hospital. Sesiones que la dejaban espectral. Hijo, no llores. He pagado mis deudas. Susurraba, aferrada a mi mano.
Javier visitaba. Reconciliación forzada por la muerte inminente. Elena volvió una vez. Para despedida, mamá. Perdóname por el caos. Lágrimas colectivas. Familia parchada. El CEA otro emocional llegó en el jaspas de las afueras, con vistas a la sierra. Mamá, en cama. Reunió a todos, yo, Javier, las niñas, Ana con Ramón en brazos, incluso Elena por videollamada. Escuchad, jadeo. La traición fue mía primero. Encubrí a tu padre, Mateo, y a Javier. Pero el amor nos ciega. Confesión final, el accidente de papá no fue alcohol solo, Javier discutió con él por deudas, acelerando la ira. Twist definitivo, Javier no era el único culpable, toda la sangre lo era. Perdonaos, imploró. Murió al alba. Sol dorado en ventana, paz en rostro. El funeral en Consuegra fue catártico, cortijo lleno. Vecinos en negro. Molinillos girando luto. Javier habló, mamá nos enseñó a romper, pero también a soldar. Yo, Eulogio, pagamos caro, pero sobrevivimos. Consecuencias, Javier se quedó en la fábrica. Redimiéndose lento, Elena. Custodia compartida pacífica. Yo expandí el taller. Clases para ex-reos. Cerámica como terapia. Pero la pérdida profundizó, noches llorando a mamá. Ramón Sojo recordándome herencia frágil. Ana me sostuvo, agua pasada. Mateo. No pasada, integrada. Años después. El sol de Castilla quema igual. Implacable en los veranos de Talavera. Donde la fábrica zumba con turnos nuevos y Javier al mando de novatos. Su tatuaje desvaído como cicatriz. Ramón gatea en el jardín del pisito ampliado. Riendo con Clara que lo persigue. Lucía ahora adolescente con sueños de arte en Madrid. Papá, ¿puedo visitar a mamá más? Pregunta. Y yo asiento, Elena. Estabilizada en Valencia. Envía fotos de vacaciones en la playa. La familia. Reconstruida en mosaico roto. Funciona. La venganza se disolvió en rutina, blog cerrado. Pero legado en leyes más estrictas para inmobiliarias. Gracias a mi testimonio en el Congreso. Javier y yo hablamos poco, pero compartimos birras en el bar del pueblo, recordando chistes de niños sin amargura. Fuiste el fuerte, hermano, dice él una noche. Estrellas sobre dehesas. No, sobrevivimos juntos. H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN persiste en sueños húmedos. Pero despierto a Ana's abrazo. Su embarazo nuevo susurrando esperanza. La casa inundada. Vendida a un promotor que la demolió. Terreno ahora viñedo. Paseo por allí a veces. Uvas madurando donde barro ahogó sueños. No odio. Lección. En España. Donde honra y traición bailan flamenco. Aprendí, la verdadera justicia es crecer pese al dolor. El río fluye, pero yo construyo puentes. Fin.